antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta mañana, Dios, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me enseñes a enseñar, Espíritu Santo, que tomes el control de este lugar, Señor, que abras el entendimiento, Señor, y el corazón, aquellos, Señor, por la cual va tu palabra, Señor, porque tu palabra dice que ella no vuelve vacía, sino que corre y es prosperada para aquello por la cual tú la envías. Háblanos, oh Dios, de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de este lugar, desautorizo todo lo que no es tuyo en este lugar. Y pido ángeles ministradores, Señor, que puedan, oh Dios, ayudar a entender a mis hermanos, Señor, tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La enseñanza de hoy tiene como título Misericordia y gracia. Misericordia o gracia y misericordia, como usted lo quiera poner. La palabra gracia viene de la palabra griega charis y se utiliza de dos maneras: la gracia redentora y la gracia común. La gracia redentora es la perfección del carácter divino ejercido para con los elegidos o salvos. Esta gracia es ofrecida a todos los hombres. Dios no escogió personas para derramar su gracia, sino que la gracia es ofrecida a todas las personas, a todos los hombres y mujeres que le escuchan, pero solamente es efectiva en aquellos que han sido elegidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios elige personas para ser salvos y otros para perdición? No. El que elige es el hombre. Dios ofrece la gracia, el hombre determina si la recibe o la rechaza. Entonces, es efectiva en cuanto a aquellos que la reciben, y entonces Dios comienza un tratamiento con esa persona y empieza un cambio dentro del ser de nosotros. Por eso nosotros no hablamos teoría, hablamos lo que hemos vivido. Porque quien no ha vivido esto lo considera palabrería. Pero el que ha vivido de verdad en las dos partes, fuera de la gracia y dentro de la gracia, podemos decir que es muy diferente la situación que hay dentro de nuestro ser. El libro, la canción de Redimidos dice que, hay una canción que dice que podrán negar todo lo que quieran de Jesús, todo lo que quieran, podrán negarlo, pero nunca podrán negar lo que Él hizo dentro de su ser. Y es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros nunca podremos negar cuando estábamos sin la gracia y cuando llegamos a la gracia del Señor. Es muy diferente la situación y por eso nosotros podemos discernir cuando nos alejamos del Señor. Porque hay otra vez un desbalance dentro de nosotros. Se pierde la armonía que hay dentro del ser de nosotros. Esta gracia es ofrecida a todos los hombres, pero solo es efectiva para los redimidos. En última instancia, pues, es solo para los elegidos. En esto se distingue de la misericordia o gracia común, porque esta está sobre todas las criaturas. El Salmo 145:9 nos dice que esta gracia común es ofrecida a todas las criaturas, aún a las plantas. Dios tiene esa gracia para con ellas. La gracia redentora es única fuente de la cual emana la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios para sus escogidos, siendo por tanto una
gracia especial. La gracia la podemos definir como el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concepción de bendiciones a las que no tienen mérito propio. ¿Quiere decir eso que nosotros no merecíamos la gracia? No porque éramos más buenos que los malos, sino que éramos los menos malos. No, pero por eso tampoco nos escogió Dios. Sino porque es gracia, y si es gracia Dios, y Él es soberano, pues si es gracia Dios la da a quien Él la quiere dar. Si tú tienes algo tuyo y alguien te lo pide, pero tú no se lo quieres dar, nadie te va a obligar porque es tuyo. La gracia del Señor, y Él aunque la derrama sobre todos los hombres no la reciben. Y Dios, como conoce el corazón, pues entonces Él es caballero, Él no obliga a nadie. Entonces Dios la derrama a quien la recibe. Propio dice, es el favor de Dios que muestra no solo a los que no tienen méritos en sí mismos, sino que merecen la condenación. ¿Usted cree que nosotros merecíamos condenación? ¿Ah? ¿Qué me dicen? Claro, merecíamos condenación. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Y aunque aún pecamos por omisión, por lo que sea, no lo practicamos. No es nuestra práctica como antes, que era una práctica. La gracia no puede ser comprada. Usted no puede comprar a Dios con nada, ni con sus diezmos, ni con sus ofrendas. Porque si usted diezma y ofrenda, pues no, puede ser bendecido en cuanto al dinero, ¿verdad? Pero en cuanto a salvación, no. La salvación tiene sus requisitos para recibirla. Entonces no podemos dejar de recibir esa gracia, porque entre otras cosas no fue comprada, ni fue lograda, ni fue ganada por ninguno de nosotros, porque de otra forma dejaría de ser gracia. La gracia tiene 3 características principales. Vamos a ver lo que dice segunda de Timoteo, segunda, no primera. La primera característica es que es eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Si usted la encuentra primero que yo, pues entonces lo lee. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Nos fue dada en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando llegamos a Cristo. No. Nos fue dada antes de la fundación de los siglos, antes de la creación, antes de todas las cosas. O sea, fue ideada antes de ser empleada y fue propuesta antes de ser impartida. Es impartida cuando llegamos a Cristo. No son las obras la fuente de la salvación, sino Dios. Dios nos dio su propio propósito eterno de gracia en Cristo, aún antes, muchísimo antes de la fundación del mundo, antes del tiempo y durante la eternidad o en la eternidad. Segundo, es gratuita, usted no tiene que comprarla. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente. Nosotros no tuvimos que pagar nada para recibir la gracia. Tercero, es soberana. Romanos 5:21.
Ahí mismo en Romanos. O sea, es soberana, Dios la da a quien quiere, no tenemos mérito para ganarla, y la gracia reina. Si la gracia reina y está en el trono, entonces el que ocupa el trono es el soberano. Y al hacer un favor inmerecido solo puede concederse de manera soberana, y nadie tiene el derecho de reclamarla. Nadie puede reclamar esa gracia. Reclamarle al Señor, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué a Él sí y a mí no? Entre otras cosas, eso sale de un corazón lleno de envidia. ¿Por qué Él sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué ella sí? ¿Por qué yo no? Eso se llama envidia. Aprendan a discernir. Cuando yo le reclamo a Dios por qué a Él sí y a mí no, ahí hay una raíz de envidia. Por eso el hombre religioso tiene tantos problemas para reconocer todo lo que hace y que no sirve de nada ante la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios están en el corazón de uno de los relatos más hermosos, aunque más angustiosos de toda la Biblia. El relato de la negación de Pedro y la reacción de Jesús hacia esa negación. Cristo lo había advertido. Dígame si Cristo no le advirtió a Pedro que lo iba a negar. Dios siempre nos advierte cuando nosotros queremos dejar el camino de las consecuencias de nuestra desobediencia. Lo que pasa es que hay veces nos hacemos los orejas sordos y no le prestamos atención. ¿Sabe por qué? Porque nosotros siempre hemos creído que Dios nos perdona todas las cosas. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque con la gracia no se juega. Dios tiene sus condiciones y Dios puede amarnos mucho, de tal forma que hasta dio a su Hijo lo que Él más amaba por nosotros, pero Él es santo. Y la Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Así que el que nos lavó para que dejáramos de ser inmundos fue la sangre de su Hijo. Por eso tenemos entrada gratuita al reino de los cielos. Dice Pedro, hizo exactamente lo que el Señor le había dicho. Negó que era discípulo de Jesús ante la criada. Y los ruegos y los siervos del sumo sacerdote, él le negó delante de la criada, luego le niega delante de los siervos, luego le niega delante de los soldados que dijeron que lo habían visto allí en el huerto de Getsemaní. Pero no solo negó, sino que maldijo, porque no le querían creer. Ahora, yo pregunto, ¿Pedro planificó la mentira? Pedro planificó ese momento de que iba a negar a Dios, a Jesús. Él nunca lo planificó. Pedro jamás hizo un plan de decir, si agarran al Señor, yo salgo corriendo, me escondo, y si me preguntan, yo digo que no. Nunca. Pedro no hizo eso, sino que Pedro se dejó envolver de las circunstancias. Y así nos ocurre a nosotros. Nosotros nos dejamos enredar de las circunstancias muchas veces. Somos, como dice el libro de, creo que eso sea, palomas incautas. Como palomas incautas que nos vamos dejando enredar, y cuando nos damos cuenta estamos atrapados en un punto que no tiene salida, un punto muerto. Un punto muerto. Recuérdese la vez pasada la enseñanza del punto muerto, ¿verdad? Donde un ejemplo ponía de un avión que sale de Barranquilla a Bogotá y de pronto en mitad del camino se le acaba la gasolina
Y llegó a un punto en que si se devuelve, es malo. Y si se adelanta y si sigue, peor. Nosotros hay momentos en que llegamos a ese punto muerto. Y no porque lo planifiquemos, sino porque las circunstancias nos van enredando. Y cuando queremos darnos cuenta estamos como la mosca, atrapados en el telaraña, en el telar de la araña. Entonces, eso para que los que no planifican. Otra cosa es el que lo planifica. Porque si hay algo que tiene un hijo de Dios, nacido de nuevo, es que no planifica el pecado. ¿Quiere decir eso? Pecamos, sí. Pero no planeamos en nuestra cama el pecado. Y si lo hacemos, oiga con eso. Porque la Biblia dice que no tentarás al Señor tu Dios. Porque si planificamos creyendo en la gracia de Dios, de que no vamos a dejar de ser hijos de Dios y Dios no va a dejar de venir a socorrernos, estamos haciendo como cuando estábamos en el mundo, planificando lo que vamos a hacer y llevándolo a cabo. La Biblia dice que Dios no tiene por inocente al culpable. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, nosotros, al pobre Pedro, le tocó verse en un lío tremendo. Y nosotros de pronto hablamos inadvertidamente de ese pasaje, pero no nos metemos en la piel de Pedro, en el corazón de Pedro. ¿Qué sintió Pedro en ese momento? ¿Qué es lo que sentimos nosotros cuando le fallamos a Dios? Cuando nos damos cuenta que de pronto nos encontramos en una situación que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y comenzamos a sentirnos tan mal, como yo me imagino que se sintió Pedro. Nosotros no hablamos teoría, ¿cierto? Nosotros hablamos lo que hemos vivido, porque es muy diferente nuestro ser cuando no teníamos a Cristo y pecábamos y nos arrepentíamos, ¿cierto? Pedíamos perdón, pero seguíamos haciendo las mismas cosas. Eso no se llama arrepentimiento, eso se llama remordimiento. Entonces, es muy diferente la armonía que usted tiene en su corazón, la paz que usted tiene en su ser cuando Cristo está en su vida. Y es muy diferente cuando usted no lo tiene. Porque la falta de... el remordimiento es pasajero. Luego todo vuelve a ser igual. Pero no perdemos ni la paz ni nada, porque a la hora de la verdad siempre vivimos en zozobra. Cuando no teníamos a Cristo, no había armonía dentro de nosotros. Todo nos asustaba, a todo lo temíamos, por todo nos angustiábamos. Y una vez en Cristo eso todo pasó. Entonces, la armonía se pierde. Yo me imagino a Pedro con el dolor de su alma, cuando lo negó. Recuérdese que cuando lo negó por última vez, bueno, ya las 3 veces que lo negó, de todas formas estaba en el patio donde estaba siendo azotado Jesús. O sea que Jesús podía escuchar y podía verlo. Pero Pedro no levantó la vista sino hasta cuando cantó el gallo. El Señor le había dicho a la 3ª vez, antes de que cante el gallo. No, cuando me niegues 3 veces, a la 3ª vez cantará el gallo. No es que el gallo cantó 3 veces, sino que al negarlo 3 veces cantaría el gallo. Por eso el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. A la 3ª vez, cuando él lo negó, cantó el gallo. ¿Y qué sintió Pedro? Sintió los ojos del Señor sobre él. Fue cuando lo miró. Yo cuando medito esto, no puedo dejar de sentir que mi piel se eriza con lo que sintió Pedro en ese momento.
cuánta vergüenza, primero vergüenza, dolor, tristeza y fracaso sintió Pedro en ese momento. Yo creo que se sintió el más miserable de todos los hombres, porque él amaba a Jesús. Nosotros amamos al Señor. Amamos con todo nuestro ser a nuestro Señor. Y una vez que nosotros le fallamos, nos sentimos igual que se sintió Pedro. Sentimos que no servimos, que la vida cristiana para nosotros finalizó allí, que no servimos como voceros del Señor, que no tenemos autoridad para hablar a nombre de Dios. Y el diablo no se queda quieto, porque el diablo nos lleva, nos va enredando, nos va presentando situaciones, y una vez que nos agarra, nos señala, nos acusa, nos dice que no servimos para nada, y además de eso se burla de nosotros. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Tú no sirves para nada, tú ya no puedes hablar, ya no puedes cantar, tú ya no le sirves al Señor. ¿Qué haces ahí? Y nosotros decimos, verdad, sí, Señor, verdad, así es. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué sentimos nosotros por Dios cuando llega esa situación delante del Señor? Una vergüenza total. Yo no se lo deseo a nadie, ¿sabe? Yo siento que toda mi vida se acabó. Yo vivo por Cristo. Yo ando por el Señor. Yo amo a Dios, amo a Jesús. Y yo volví a ser gente cuando llegué a los pies de Cristo. Yo llegué a los 46 años, con mi vida destruida por mi hogar que estaba todo desbaratado. Pero una vez conocí a Cristo, el amor perfecto, una vez que me enamoré del Señor, nunca jamás he dicho voy para atrás, pero sí pensé, en ese momento pensé en no servir más. Yo dije, no soy digna, Señor. Yo dije como dijo el centurión, no soy digna de que entres a mi casa. Yo dije, yo no soy digna de servirte, Señor. No soy digna. Tienes que poner a otro. Yo mañana voy a llamar a mi pastor y le digo que hasta aquí serví y ya. Pero esos son los planes que nosotros hacemos. Olvidándonos de que aunque el intelecto nos dice que la gracia de Dios nunca se aparta de nosotros y que Él siempre va a estar con nosotros. Usted, su intelecto le está recordando eso, pero su corazón no está sintiendo a Dios. Y en su corazón no siente nada. Siente solamente fracaso. Siente que Dios no está ahí, que se alejó. ¿Sabe lo que le dice el diablo a usted? Que eres como Saúl. Te desecharon. Entonces, usted se puede imaginar todas esas cosas pasaron por el corazón de Pedro en ese momento. Es como una barrera que hay en nuestro corazón, que nos impide escucharlo, que nos impide sentirlo. Si nosotros venimos de una relación de sentir al Señor, de hablar con Él, de correlacionarnos con Él, y de pronto nos hallamos como si estuviéramos hablando solos. De pronto volvemos a la situación de antes, donde le hablábamos de vez en cuando a Dios, pero por ¿cómo se llama? Por inercia ya sería. Pero el Señor no permite que nosotros
nos sintamos tan fracasados. Mire, Pedro se sintió tan fracasado y llegó a ese punto donde no podía negarse, ese punto muerto. No podía tragarse sus palabras, devolver el tiempo. ¿Cuánto hubiera querido Pedro devolver el tiempo y no fallarle a Dios? ¿Cuánto querremos nosotros devolver el tiempo y no hacer, o decir, o pensar, o actuar como actuamos cuando empieza, donde empieza el problema? Queremos devolvernos. No podía seguir, porque su Señor, el Mesías esperado por siglos en Israel, Él lo había negado. Y he aquí que se encontraba condenado a muerte. Aunque tenía la esperanza de que Él resucitaría, estaba seguro que ya Él no iba a estar en los planes de Dios, de Jesús, porque le había fallado. Entonces, cuando los ojos de Pedro se encontraron con los ojos del Señor, no pudo soportarlo y salió corriendo. Vamos a ver lo que dice Lucas 22, 61. Lucas 22. Los que han podido experimentar esto, es muy duro y es muy triste. Nosotros nos sentimos destruidos. ¿Y sabe lo que pensamos? Señor, llévame, ya no quiero vivir más. Porque vivimos en función de Dios, de Jesús. Vivimos queriendo agradar a todo tiempo a Jesús y le fallamos de esa manera. ¿Alguien lo tiene? 22 de Lucas. Eso es lo único que podemos hacer nosotros. Llorar y llorar. No como la canción, pero sí lloramos amargamente por lo que hemos hecho, por lo que está ocurriendo y por lo que no queremos. Y en ese momento que quisiéramos estar pensando que es una pesadilla y que vamos a despertar. Él amaba verdaderamente al Señor y lo que vio en los ojos de Jesús no fue rabia, no fue reclamo, no fue, te lo dije. ¿Qué vio Pedro en los ojos de Jesús? La mirada de Jesús fue de infinito, de profundo y tierno amor hacia Él. Peor la cosa, ¿cierto? Es peor, porque el inmenso amor que Dios nos tiene nos hace sentir tan chiquiticos, tan pequeños, que creemos que vamos a desaparecer. Cuando fallamos, sin planificarlo, por eso Pedro corrió. Consideró que no era digno de tanto amor y lloró amargamente. Y en ese momento, la vida de Pedro entró en shock. Quizá usted y yo hemos leído este pasaje, pero no hemos profundizado en lo que pudo sentir Pedro. Le había fallado al Mesías. Cuando había estado en la cima, es lo más grande, o el contraste más grande. Había estado en la cima de la espiritualidad al decirle al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y Él le dice, no te lo reveló hombre alguno, sino el Espíritu de Dios. Entonces, llega, ahora y está por el piso. Siempre después de una gran victoria, vendrá una caída. Porque el diablo no se queda quieto. Y aunque muchas veces le echamos la culpa al diablo y no es el diablo, somos nosotros mismos.
El diablo debe estar diciendo allá en el infierno, todo yo, todo yo, todo yo. Pero muchas veces somos nosotros los que nos ganamos, los que nos buscamos esos líos. Porque Pedro, nosotros y Pedro nos sentimos tan atrapados, tan enredados, como dice por ahí el dicho, más enredados que pelo de muñeca en arroyo. Así nos sentimos, que de esa no vamos a salir, que estamos hasta ahí, quedamos en la lona tendidos bajo nocaut. Pero una cosa es lo que nosotros pensamos y otra cosa es lo que Dios está pensando. Porque es que la misericordia de Dios no se acaba para sus hijos. Siempre tiene su mano extendida. Pedro creyó que ya no servía para nada. Creyó que su pecado era tan grave que no tenía perdón y hizo lo que todo el mundo hace. Bueno, aunque algunos vuelven al pecado, ¿verdad? Pedro volvió, pero volvió a pescar. Dios lo había constituido, Jesús lo había constituido en pescadores de hombres. Pero él volvió a pescar peces. Nosotros nos volvemos un 8 pensando qué vamos a hacer. Y yo por lo menos le pedí a Dios, llévame. No quiero vivir más. No sirvo para nada. Si no te sirvo a ti, yo vivo por ti. ¿Para qué estoy en este mundo? Llévame. Todos conocemos lo que sigue el pasaje de Juan cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor. Y cuando le pregunta por tercera vez, no es coincidencia, la primera, la segunda y la tercera vez, 3 veces lo negó, 3 veces Jesús lo confirmó. Pedro, ¿me amas?, le dijo la última vez, y Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes cuánto hay en mi corazón, o sea, no tengo necesidad ya de decirte con palabras, tú conoces mi corazón. Entonces, el problema que se relaciona con la misericordia y la gracia es que hay un problema que se suscita entre la gracia y la misericordia, pero el problema no es terrenal, ni es del cielo, el problema es nuestro. Porque somos tan, en ese momento nos sentimos tan fracasados que no somos ni dignos, no creemos dignos de recibir de nuevo esa gracia. Y entonces no es que nosotros no queramos seguir en los caminos del Señor, sino que no creemos que Dios tiene. No nos sentimos dignos de que Dios tenga esa misericordia y esa gracia para con nosotros. Nosotros no vamos a permanecer si Dios no viene a socorrernos. Y entonces aparece cuando estamos más caídos, llorando como Magdalena, se escucha la voz de Dios y escuchamos su palabra, ya sea en una canción, ya sea que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, o ya sea que nos hable al oído. Dios nos dice, no he terminado contigo, tú aún estás en mis planes. Pedro fue y se metió allá y no volvió a buscar a Jesús. Eso es lo que nosotros hacemos, no lo buscamos. Él es el que nos busca. Su gracia nuevamente nos restaura y nos alcanza y nos dice, todavía tengo planes contigo, no he terminado. No es como tú piensas. ¿Y sabe qué? Lo hace con tanto amor, que al igual que la mirada que Pedro recibió del Señor, no podemos soportar el llorar
pero ahora no de tristeza. O sí, de tristeza, no de dolor, sino de tristeza por haber fallado y por tanto amor que sentimos de Dios en ese momento. Como Dios nos abraza en ese momento, Dios nos toma en sus brazos, nos acuna y nos trata como niños y nos deja llorar en su regazo. Es tan lindo ese momento que nosotros no queremos dejarlo. Yo puedo durar hasta 2 horas allí, llorando en los brazos del Señor, sintiendo su ternura, volviendo a sentir lo que había dejado de sentir, restaurada de nuevo. Entonces, dice el Señor, porque lo que nosotros, todo lo que hemos pasado, la opresión, porque es una opresión que sentimos en el corazón, es tan fuerte que sentimos que no podemos con esa carga. Y viene la palabra y dice, 11:28 de Mateo, ¿qué dice? ¿Ya se lo aprendieron? ¿Qué dice? Venid a mí todos los que estéis trabajados, que yo, exactamente, nos hemos olvidado de entregar la carga que no podemos llevar. Es una carga. Y cuando se la entregamos al Señor, cuando el Señor la recibe, entendemos que no es verdad, que no podemos continuar. Cristo nos llama y nos dice, ven, yo te haré descansar, conmigo vas a estar bien. Y muchas veces menospreciamos la gracia y caemos entonces en desgracias. Otros, tanto es que estamos desapercibidos que no nos damos cuenta, ni dormidos. Estamos como dormidos, como narcotizados. Y no nos damos cuenta de que Dios está extendiendo su mano y nos está diciendo, está a nuestro lado y no lo sentimos, está hablándonos y no le escuchamos, porque perdemos sensibilidad espiritual. Caemos en debacle, o sea, ya no estamos viviendo una vida espiritual, estamos viviendo una vida carnal. Y el peligro de eso es que nos volvemos religiosos. Nosotros no podemos permanecer en ese estado, porque muchas personas, aunque han sentido eso, se acostumbran a vivir en ese estado y se vuelven religiosos. Vas y vienes y vas, cantas, adoras, entre comillas, lees la palabra, ayunas, pero sigues igual. Eso se llama religión. Eso no se llama relación. Y Dios es un Dios de relación. Dios no quiere autómatas. Dios quiere hombres y mujeres que puedan intercalar o comunicarse con Él. Esa sensación es muy angustiosa, como decía yo. Dios no nos dejó sin su ayuda. Por lo tanto, Dios en esta mañana está pidiendo a cada uno de nosotros que revisemos nuestra vida, que no podemos quedarnos en el lugar donde hemos caído, a donde hemos llegado. Cuando estamos a punto de dejarlo todo, por causa de esa carga, siempre el Señor será la solución. Siempre Él será la solución al problema. Pero ¿qué pide el Señor de nosotros? Que seamos sinceros. Que no nos guardemos lo que estamos sintiendo. Que podamos decirle a Él cómo nos estamos sintiendo. ¿Por qué nos estamos sintiendo así? Dios sabe por qué nos estamos sintiendo. Pero cuando tú comienzas a decirle a Dios, Señor, yo estoy así, mira esto, mira aquello, mira lo demás, mira, y me siento que no te amo. Siento que no te amo lo suficiente.
Es más, casi que te pudiera decir que ya no te amo. ¿Cómo es posible que si unos días antes teníamos el corazón lleno de amor, ahora nos sintamos vacíos y nos sintamos casi que indiferencia por las cosas de Dios, por las palabras de Dios? Yo me siento así, no me siento bien, Señor. No quiero estar así. No te sirvo así. No me gusta estar así. Yo quiero volver a ser el de antes. Yo te amo, pero no siento que te amo. Hay que decirle la verdad a Dios. ¿Por qué Dios no se entiende? Jesús fue hombre y todas las experiencias humanas y las emociones las sintió como nosotros. Por eso Jesús vino a tomar forma de hombre para poder entender completamente lo que el hombre siente en esas circunstancias. Nosotros, alejados de Dios, no servimos para nada, sino para vivir una vida mediocre y para ser balón de Satanás, que nos patea cada vez que se le da la gana y no nos podemos defender, porque no tenemos autoridad, porque eso la perdemos. Y no solo eso, sino también nuestro testimonio se va al piso. Yo creo que Pedro agradeció que no hubieran discípulos escuchando todo las fallas que tuvo. Porque, ¿saben una cosa? Los discípulos si lo hubieran señalado. Tú, mira, dijiste, hiciste. Aunque ellos corrieron como gallinas, todos se escondieron. Y el que decía que iba a dar la vida por él también se escondió. Bueno, no se escondió. Él se fue con él. Pero de igual, de cuerpo estaba, pero de corazón, no. Entonces, el único que estuvo presente en la crucifixión, en la cruz, fue Juan. Juan, el discípulo amado. Entonces, cuando nosotros empezamos a dejar de prestar atención a lo que estamos sintiendo y no vamos delante de Dios a entregar la carga, antes que ser de bendición para otros, nos colocamos en una situación de maldición. Antes de ir a bendecir a una persona, yo no puedo imponerle la mano a una persona en esa condición, porque todo lo que estoy sintiendo se lo voy a transmitir. Entonces, imagínate, si esa pobre persona viene buscando a Dios desesperadamente y con su corazón todo hecho un lío, y nosotros le vamos a colocar todo el lío de nosotros también. Imagínate. Entonces, Dios está pidiendo en esta mañana si te sientes así, si le has fallado al Señor, solo tienes que venir a Él, ser honesto y decir todo lo que estás sintiendo. Colócate en pie en esta mañana y dile al Señor cómo te sientes. Dile al Señor todo lo que has estado sintiendo. Descarga en Él tu carga. Escucha esta canción. Te hice como flor de primavera. Todas las ilusiones que Dios pone en nosotros. Perfumaban todo el huerto que gracias, Señor. Te amo, Dios. Gracias por tu palabra. Te envolviste en los afanes de la vida y no te diste cuenta. Mas no olvides que yo estoy afuera tocando tu puerta. Ven, descansa en mí. Trae tus problemas y tus cargas. Yo te haré descansar en mis brazos. Descansa en mí. No importa cuán bajo hayas llegado, te voy a levantar. Con mi amor te voy a levantar. Descansa en mí. Descansa en el Señor en esta mañana. Entrega tu carga.
Dile al Señor todo lo que estás sintiendo. No se lo digas a una persona que luego lo va a contar. Cuéntaselo a Él solamente. Dios no tiene en cuenta nuestros pecados. Tu pasado ya no importa. Yo soy tu futuro aquí. Todavía yo tengo planes contigo. Si me dejas ser tu amigo, solamente te haré bien. Oh, con hechos te mostré en la cruz lo mucho que te amaba. Sí, Señor. No olvides que yo sigo aquí esperando por ti. Señor siempre espera por ti. Ven, descansa en mí. Trae tus problemas y tus cargas. Yo te haré descansar en mis brazos. Descansa en mí. No importa cuán bajo hayas llegado, Te voy a levantar. con mi amor te voy a levantar. Sí, Señor, gracias por ese amor infinito. Gracias por ese amor perfecto, Señor. Descansa en mí. A partir de hoy, borrón y cuenta nueva, dice Señor. Gracias por tanto amor, Señor. A partir de hoy, borrón y cuenta nueva. Sí, Señor. Tu pasado ya no importa. Tan solo acércate. Descansa en mí. Padre que estás en el cielo, he hablado tu palabra, Señor. Tú dices que no vuelve vacía, Señor, sino que es prosperada y hace la obra para la cual ha sido enviada. Tú has hablado de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias te doy, infinitas gracias por tanto amor, Señor. Tú eres precioso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres único, eres incomparable. Eres perfecto, Dios. Te amo con todo mi ser, Señor. Sin ti no soy nada, Señor. No somos nada sin ti. Somos, Dios, como hoja que se lleva el viento, Dios. En ti somos fuertes, Señor. En ti tenemos valor, Dios. En ti no le tememos a nada y a nadie. Tú eres precioso, Señor. Gracias te doy en esta mañana. Yo bendigo a mis hermanos en esta mañana. Te pido que esta palabra pueda ser guardada en sus corazones, Dios, y que tú hagas la obra, Señor, en cada vida y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Yo los bendigo, Señor, y los entrego en tus manos, creyendo, Señor, que eres tú el que haces todas las cosas. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.